7. Eso como tema solo se me ocurrían 3 palabras: servicio, obediencia y conducta. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, queremos disponer nuestro corazón para recibir tu buen consejo, Padre. Señor, que tú hables a nuestra vida, Señor, y que sea tu misericordia, tu Espíritu Santo, ministrando a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, Señor, y que, Señor, podamos atesorar este consejo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bien. ¿Y qué con esta lectura y qué con el tema también, que ya hasta ahí ya no me dio el cerebro, hermano? Solo se me ocurrían esas 3 palabras y qué más le puedo decir. Pero siento que el propósito de Dios para traernos esta palabra es que recordemos que la vida del creyente es una constante entrega al Señor. Amén. Y que para esto deben considerarse muchos aspectos que para el Señor son agradables, y todos estos aspectos son la clave para tener delante del Señor gracia y para obtener delante de Él también misericordia. En todo, vamos a ver varias citas bíblicas y la verdad es que el Señor nos dé el entendimiento para poder comprender ciertas cosas que son sencillas, pero que por algún motivo nosotros como pueblo, tal vez no usted, ¿verdad?, pero el pueblo en general, en todo el mundo, las está olvidando. Y en este pasaje hay muchas palabras que llaman la atención, no solo por la cantidad de veces que se repiten, no solo porque el pasaje como tal tiene 89 versículos y 12 fragmentos se repiten, un fragmento se repite 12 veces. Y en resumen de todo este pasaje es la santificación del altar. Entonces, hay muchas palabras ahí: ungir, santificar, utensilios, servicio. Más adelante aparece el oro, la plata, el oro, la plata, el incienso, y también una parte muy importante que es la conducta. Entonces, son 3 partes. Vamos a hablar un poco del servicio, aunque esto no es un retiro de servidores ni nada por el estilo, ni pretende ser algo como eso. Vamos a hablar también de la obediencia y vamos a hablar también de nuestra conducta. Así que le voy a pedir al Señor de verdad que el Señor nos hable. El verdadero Hijo de Dios debe tener claro quién es el Señor. Si a usted ahora o cualquier día se le acerca a alguien y le pregunta: ¿y para usted quién o qué es Dios?, yo creo que muchos comenzaríamos: Dios es mi todo, lo cual es válido. O sea, Dios es nuestro todo. Amén.
Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro amigo, el Señor es nuestro Padre, el Señor es nuestra fuente de vida, es quien nos fortalece, y así podríamos pasar hasta que nos muramos. Pero también nosotros debemos tener claro cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito de nuestra vida y dónde estamos ubicados, y aquí sí ya viene una palabra un poco seria, dónde estamos ubicados ministerialmente. Amén. Porque hemos sido llamados a un nuevo nacimiento, hemos sido llamados a servir, pero ¿dónde estamos en estos momentos? Y muy importante lo siguiente, ¿a dónde queremos estar en el futuro? ¿A dónde estamos en este momento y a dónde queremos estar? Depende mucho del servicio que nosotros le ofrezcamos a Dios, depende mucho también de la obediencia, el grado de obediencia que nosotros tengamos, y también depende mucho de nuestra conducta. Así que voy a estar repitiendo esas palabras y no vaya a pensar que estoy rellenando o algo, sino porque todo esto tiene relación. Como pueblo, también algo muy importante, usted debe tener claro de que ya en estas instancias del Evangelio, es decir, la mayoría de los que estamos acá, y estoy hablando con el Ministerio Judá, con la Iglesia Judá, yo creo que la mayoría ya tenemos más de un año de estar acá, más de un año de ser nacidos de nuevo, de ser convertidos, y la mayoría tenemos un conocimiento muy diferente al que usted puede escuchar en una radio o al que usted puede escuchar, probablemente algún día lo inviten a una iglesia, es muy diferente. Muchas veces la palabra que se da en este lugar es una palabra que quizás si alguien que no es de nuestra congregación no la comprende mucho, porque es una palabra demasiado, es la dimensión en donde el Señor quiere que estemos. Amén. Así que usted debería de sentirse privilegiado por eso. Entonces, como pueblo nosotros debemos comenzar ya a dejar el emocionalismo. El emocionalismo es algo peligroso que juega con nuestros sentimientos, juega con nuestras emociones, y nosotros debemos tener el suficiente Espíritu de Dios como para poder discernir esas cosas. De igual manera debemos dejar el fanatismo, también debemos dejar el legalismo y la falta de conocimiento, el cual es a veces el causante de las derrotas en el cristiano. ¿Y por qué le digo todo esto? De que debemos dejar emocionalismo, fanatismo, legalismo y falta de conocimiento. Porque muchas veces nosotros en esa silla estamos, pero solo está ahí el cuerpo humano, ¿verdad? Es decir, muchas veces estamos pensando en el afán, muchas veces estamos pensando en lo que hemos hecho en el día, en lo que vamos a hacer, en los problemas, o nos están dando vueltas en cosas sin sentido, y así podríamos mencionar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces la palabra no es que sea incomprensible, porque al final el mensaje se da de una manera sencilla, se da en nuestro lenguaje, en español, se hace con la diligencia de haber buscado la palabra, escudriñado, pero muchas veces cuando uno platica con algunos hermanos acerca de unos temas, y con esto no estoy diciendo que el burro que está enfrente de ustedes lo comprende todo y es súper inteligente y wow, lo entiende todo, pero muchas veces cosas sencillas y básicas en el cristianismo, en el evangelio, muchos de nosotros las hemos mal comprendido, porque cuando el Señor lanza una palabra de libertad para que libere nuestra mente, para que libere nuestros sentimientos, muchas veces estamos pensando en otras cosas. O muchas veces estamos ahí en la silla como que somos el Taz, ¿verdad? El Tasmania, dando vueltas, dando remolinos, haciendo muecas, opinando de todo, viendo a los lados, etcétera, etcétera. Entonces, una infinidad de estorbos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, y como le vuelvo a decir, cuando platicamos con hermanos y vemos qué es lo que han comprendido de todos los temas que se hablan acá en la iglesia, uno dice, quizás en ese momento estaba en otro lado, ¿verdad? Pero no estaba acá. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver ciertas cosas que
que en medio de nosotros se dan. Entonces, en este pasaje podemos ver muchas cosas. En todo el texto podemos ver que Dios, primeramente, es un Dios de orden, y que cada una de las indicaciones que Él da, cuando se ejecutan de acuerdo a lo ordenado, dan como resultado una presencia, visitación y comunión con Él. Amén. Lo vamos a ver en el transcurso de esta explicación. Entonces, vamos a comenzar con el servicio, y para tener un servicio agradable a Dios, debe haber consagración. Y aquí va el primer disparo para usted, y para mí principalmente. ¿Tenemos una vida consagrada? No me responda, porque la siguiente pregunta es, ¿y usted sabe qué es consagración? Esto es así como el gran signo de interrogación. Amén. Miren, aquí en el pasaje hay dos palabras que son, yo creo que las principales de todo esto y que lo encierran todo, que es, lo voy a pasar a verbo, que es ungir y santificar. Dice aquí el versículo 1, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar de todos sus utensilios. Hay un versículo más adelante, el versículo 10, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar. Esta es otra palabra clave, dedicación del altar, el cual fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Entonces acá vemos tres verbos: ungir, consagrar y dedicar. Entonces, veamos ungir. ¿Cuál es el origen hebreo? Ungir en hebreo se dice mashach, es M-A-S-H-A-J, y tiene varios significados, pero los que nos atañen en este momento son, uno de ellos es untar y el otro es consagrar. Y el uso de esta palabra en el Antiguo Testamento tiene que ver con apartar a alguna persona u objeto para algún ministerio o función. Amén. Entonces, vuelve la misma interrogante. Nosotros tenemos consagración, estamos apartados para una función específica en el reino de Dios, porque si solo estamos por hacer y vivir la vida cristiana sin tener una visión de a dónde vamos y qué es lo que queremos alcanzar en el Señor, pues deberíamos examinarnos y comenzar pues a preocuparnos y arreglar esa parte de nuestra vida, porque muchas veces no nos detenemos a eso, a ver realmente qué es nuestra vida, qué estamos aportando, qué le estamos dando al Señor, y lo que le estamos dando. Podemos comenzar a hacer varios filtros, porque le podemos estar entregando nuestra vida a Dios, pero ¿cuál es el siguiente filtro? Nuestra vida es agradable a Dios. Y de ahí podemos hacer otro filtro, y esa vida agradable es constante. Y después, si esa vida agradable es constante, es de calidad. Y así podemos comenzar a sacar varios filtros, que mejor ni sigamos, porque mejor nos vamos a decepcionar. A alguien le comentaba hace algunas semanas que entrar a este lugar y después salir, uno sale preocupado y a veces hasta sale triste. ¿Por qué? El Señor nos bendice con la palabra y nos muestra realmente quiénes somos. Entonces, a veces uno sale y uno va manejando en el carro y uno va mudo, porque hay palabras que a uno le están en los oídos retumbando. ¿Por qué? Porque uno piensa que va avanzando en la vida y uno piensa que ya está alcanzando cierto grado de madurez espiritual, está alcanzando cierto grado de acercamiento y comunión con Dios, y viene el Señor y dice, sí, va bien, pero no llevas ni el 0%. O sea, todavía estás en el plan estratégico, hijo, y todavía no lo has puesto en marcha. Entonces, la bendición es que el Señor nos sigue hablando. La bendición es que el consejo viene a nuestras vidas. Pero también hay un factor muy importante, que no solo tenemos que estarnos alimentando, sino que también esa vida
ese logos y ese consejo que recibimos lo tenemos que convertir en vida a nuestro ser. Amén. La siguiente palabra es santificar. En hebreo, esta palabra se dice Kadash, Q-A-D-A-S-H. Y este también significa santificar, y el otro significado es ser santo. Y la raíz de este verbo denota un acto o un estado por el cual las personas o cosas se apartan para el culto a Dios. Y ese culto a Dios no solo es esto de congregarnos, de venir a alabar a Dios, de sentir su presencia y de escuchar su palabra, sino que el culto a Dios en nosotros como hijos debería ser desde que despertamos hasta que dormimos. ¿Por qué? Porque el culto a Dios no solo son tres actividades, no solo es adorar, orar y escuchar el consejo, sino que el verdadero culto a Dios implica que nuestra vida en conjunto es agradable y es una ofrenda de olor grato y fragante al Señor. Fíjese que este pasaje comienza a relatar más adelante el tipo de ofrendas y el tipo de utensilios que cada uno de los príncipes de las tribus llevaban y presentaron ante el tabernáculo. Entonces, día a día, fueron 12 días en los cuales cada príncipe se presentó con estas ofrendas. Y fíjense que al final, bueno, Dios hasta eso es perfecto. Nos da como la sumatoria de cada uno de los pesos, en oro, en plata, en incienso, y todos los animales, ahí ya lo vamos a ver, todos los animales. Y me llamaba la atención algo, que cada uno de estos príncipes, y según la indicación del Señor, llevaron instrumentos y utensilios de gran valor, y los animales que llevaron eran animales, los mejores animales que podían haber en cada uno de sus tribus. Entonces, ¿qué con todo esto, hermano? ¿Qué le traemos nosotros al Señor, a Él? Porque esto es muy importante. Muchas veces nosotros interpretamos la palabra a nuestra conveniencia. Sabemos que podemos venir delante de Dios, que muchas veces podemos venir sin nada en nuestras manos, pero podemos venir con un corazón que anhela ser lleno. Amén. No simplemente venir y estoy vacío y ya, ¿verdad? Sino que también que el Señor pueda ver en nuestro corazón el esfuerzo y el anhelo de querer recibir más de Él. Pero yo veo en cada uno de estos príncipes que fueron escogidos para presentar en cada uno de sus días, que presentaron lo mejor. Y fíjense que fueron 12 príncipes de las 12 tribus, y cada uno, otra característica que me llamaba, es que ninguno tomó su propio camino. Es decir, ninguno trajo semilla mejorada, ninguno trajo un becerro más gordo de lo normal, ni con 2 años más fuerte, nada. Lo que el Señor dijo, eso fue lo que se presentó. Entonces aquí entra el otro punto. ¿Somos nosotros obedientes? Porque ¿cuál es la bendición al final de este capítulo? Que cuando el tabernáculo y el altar y todos sus utensilios fueron presentados, esto le agradó al Señor, y cada vez que Moisés entraba a la presencia del Señor, el Señor hablaba con él. Entonces aquí viene otro cuestionamiento. Esta es noche de preguntas para usted y para mí, hermano. El Señor nos habla a nosotros, pero no me estoy refiriendo a la palabra, sino que el Señor, usted ha sentido ese poder sobrenatural, no de escuchar una voz, Carlos, soy Dios, no, sino que ese sentir especial, ese silbo apacible, donde el Señor se mueve y que comienza a hacer en nosotros algo que solo Él y yo, solo Él y usted conocen. Es decir, muy importante, porque si no hay obediencia en nuestras vidas, aunque hagamos la mejor pantomima, aunque hagamos la mejor interpretación, aunque hagamos la mejor, ¿qué? Esto es lo que soy yo,
no va a servir para nada, hermanos. Aquí vemos nosotros, más adelante lo vamos a ver, pero vemos que ellos llevaban cucharas de oro y en esas cucharas llevaban incienso. Y ese incienso muchas veces en nuestra vida puede ser la oración que nosotros damos al Señor. Esa oración llegará ante su presencia y le será agradable. Cada uno de nosotros lo sabrá, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando ya conocemos el significado de ungir y de santificar, entonces viene un punto adicional. Entonces, ¿qué es lo que hace que perdamos el propósito de servir al Señor? ¿Usted ya se ha preguntado eso? Quizás aquí un poco más con los hermanos que tienen un ministerio y que sirven. ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos el propósito de servir? Porque cuando pasa una tormenta, cuando pasa algo, ya sea ministerialmente o en nuestras vidas, ¿por qué ese propósito de servir y esa visión de seguir al Señor, por qué no se mantiene? Entonces, ¿por qué se pierde la unción? Ese es el punto. ¿Por qué se pierde la unción? Y fíjese que el aceite en la Biblia tenía varios usos. No solamente era para ungir, sino que también en algunos casos era para lubricar y en otros casos era para cocinar. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de cada uno de ellos y lo voy a invitar a que veamos Éxodo 30. Vamos a leer el versículo 25 nada más. Dice el versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. En los versículos anteriores, el Señor les da los tipos de hierbas, pongámoslo así, los ingredientes que debían utilizar y da todo el procedimiento para fabricar este aceite. Este aceite iba a servir para consagrar. Entonces, si nosotros conociéramos el significado o el porqué de estos ingredientes, si conociéramos el trasfondo de ese proceso de elaboración y el uso de ese, como el Señor lo llama, ungüento superior, entonces, ¿por qué cambiamos al Señor por cosas vanas? Es decir, nosotros sabemos que el aceite del Señor, Él nos está diciendo que es un ungüento superior. ¿Qué tipo de ungüento es el que usted busca para su vida? ¿O qué tipo de ungüento es el que buscamos nosotros para nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros queremos destilar delante de la presencia del Señor? Porque podemos estar por temporada, ¿verdad? Así como las series que usted ve en la televisión o que usted ve en todas esas aplicaciones que existen ahora. Hay temporadas que el héroe anda volando, ¿verdad? Y hay temporadas que el héroe le pasa de todo y termina mal. Muchas veces así andamos nosotros también. Por momentos andamos sobre la tormenta y andamos sobre las nubes y todo es bendición y todo nos sale bien. Medio encontramos un pequeño obstáculo y la unción se viene abajo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que deben de fortalecernos, esa búsqueda en el Señor y esa de verdad consagración ante Él, la perdemos. ¿Y por qué la perdemos? Porque nuestra visión muchas veces se desvía. Otro uso del aceite era lubricar. Y hay un ejemplo de eso en Isaías 21:5. Dice: Isaías 21:5, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Y dice: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Usted se ha fijado en nuestro tiempo que, por ejemplo, las bisagras de las puertas de tanto uso comienzan a hacer ruido y necesitan constantemente ser lubricados con un aceite especial para eso. Y dependiendo de la calidad del aceite que usted le ponga a esas cosas, así va a ser más prolongado el tiempo sin ruidos.
Amén. Entonces, si quisiéramos, este es un ejemplo como análogo de lo que quiero decirles. El tipo de aceite que nosotros buscamos a nuestra vida es el mejor, o nos conformamos con con el que venden allá, que vale $1 todo. ¿Sí? Porque aún estando en la fuente, hermano, donde fluye ese aceite, nosotros podemos escoger. Nosotros podemos escoger si ser diligentes, como aquellas 5 vírgenes que disfrutaron al esposo, o si queremos ser de esas vírgenes que, no, hombre, cuando venga, mira, rapidito, nos levantamos, es más, durmamos vestidas para que cuando venga, solo agarremos el aceite. No, hermano, no es así. Nosotros tenemos que tener diligencia en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque si no, nuestra misma vida se convierte en un estorbo. Y hay otra aplicación del aceite, y el aceite también se utilizaba para cocinar. Éxodo 29:2. Éxodo 29:2 dice: y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y harás de flor de harina de trigo. Aquí estamos hablando de que el aceite era consumido por el cuerpo. Y aquí sí quiero utilizar otro ejemplo secular y vano, pero que yo creo que cabe para que lo comprendamos. Primero, ¿de qué nos estamos alimentando, hermanos? Espiritualmente y físicamente. ¿Qué tipo de aceite consumimos? Amén. Y aún el aceite adecuado para cocinar, si se deja mucho tiempo en el fuego o a una temperatura que no es, el aceite comienza a perder sus propiedades. Es decir, nosotros debemos de conocer qué es lo que quiere el Señor para nosotros y de qué nosotros debemos de llenar nuestra vida. ¿Por qué? Muchas veces en la televisión vemos, ¿verdad? Y hoy a todos nos están atacando de que hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio, que por salud, que el 18% de no sé qué, no sé cuánto de comer carne y todo eso es malo y genera cáncer, la. Sin embargo, seguimos comiendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Y esto creo que el lunes pasó. Estaba viendo la televisión, yo casi no veo la televisión, algunos de ustedes se los he comentado que eso de, no sé, son de las cosas que no me gustan, ¿verdad? Pero estaba viendo televisión y estaba saliendo un programa donde comparan a una persona con sobrepeso y a una persona carente de peso. Entonces, ese programa entendí yo que hay un proceso para que el peso entre los dos, digamos que las dos personas entre las dos pesan 300 libras, pero que digamos que el peso del que tiene mayor se le pase al que tiene menos, y al final de ese proceso siempre pesan las 300 libras. Comienzan a analizar el tipo de alimentación de los dos personajes. El personaje 1, que es el más sobresaliente por su tamaño y por su peso, comía 10 veces al día, desde temprano, 4 de la mañana, hasta las 12 de la noche, 10 veces, 6 veces o algo así. El otro comía 2 veces al día y la cena era solo de dulces. Bien, entonces cualquiera podría decir, el delgado tiene la ventaja porque está delgado, pues, y se ve bien aparentemente. ¿Qué con todo esto? A los dos les comenzaron a mostrar el análisis de los alimentos que ellos consumen, pero el que más me llamó la atención fue el del delgado, porque el delgado cenaba dulces todo el tiempo, porque él decía que necesitaba azúcar y que si no azúcar, todos los humanos somos especiales, ¿verdad? Entonces el experto le comenzó a decir, mira, los dulces están compuestos de esto. Y comenzó él a sacar de una olla hirviendo grasa y huesos de animal.
y los puso en un tarro. Previamente había puesto un jarrón casi de azúcar en un tarro. Dijo, este es todo el azúcar que tú consumís en una bolsa de golosinas así. Y no eran 5 cucharadas, hermano, yo creo que eran como 4 libras. Entonces le dijo, este azúcar se combina con toda esta grasa que estás viendo aquí. Entonces hizo la mezcla, al principio algo desagradable, ¿verdad? Después le dijo, toda esta mezcla que tú estás viendo acá se mezcla con estos colorantes. Y los puso y comenzó a hacer la mezcla. Pero no solo eso, le digo, también lleva esta cantidad de aceite, pero de un aceite, quién sabe de dónde, ¿verdad? Y comenzó el especialista a hacer esa mezcla. Y le dice el delgadito este, o sea, yo puedo oler la golosina, yo puedo oler el dulce y me dan ganas de comerme eso. Entonces el especialista le dice, sí, pero esto te va a ocasionar estos y estos y estos problemas. Entonces, al final de todo ese programa, los dos entienden, uno baja peso, el otro sube peso de la forma adecuada. Pero después digo yo, ¿y cuántos en la iglesia somos así? Nos dan la receta, el Señor nos manda lo que nosotros estamos haciendo mal, y al momento aquí todos entendemos, ¿verdad? Sí, Señor, tenés razón, soy un pecador, no tengo que ser así, no tengo que gritar, no tengo que ser triste, no tengo que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo reconocemos y lo hacemos de corazón. Pero quizás, bueno, y estos programas dan conciencia a nuestra vida. Porque yo el día del lunes yo dije, no vuelvo nunca a comerme ningún dulce, jamás. ¿Cuántos dulces me he comido? Me he comido como 6 dulces. Y no crea que son dulces de los de 10 centavos, pues sí, a mí me gusta comer y mejor ni le cuento. Pero ¿cuántos somos así? Vemos el programa, nos da asco lo que estamos viendo, estamos conscientes de que eso es malo, estamos conscientes que si seguimos así no vamos a llegar ni a los 50 años, y si llegamos a los 50 años vamos a llegar de una manera espantosa. Pero al día siguiente o al rato está el siguiente programa, el hombre que anda por todos lados del mundo comiendo todas las comidas del mundo. Ese trabajo quiero yo. Quiero comer por todos lados. Así somos nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que el mundo nos da. Yo creo, este ejemplo es el más entendible. O sea, la comida, vemos programas culturales y que, estimado televidente, tome las recomendaciones, estos alimentos son malos, y de repente viene el otro batazo, ¿verdad? Primero nos dicen no coma y después miren todo lo que puede comer. Amén. Entonces, muchas veces nosotros estamos aquí en ese mismo escenario. Estamos conscientes, pero al salir de esta puerta se nos olvida. Y es porque somos algunos oidores olvidadizos. Entonces, muchos, aunque no lo parezcan, están perdiendo su vida, y por estar perdiendo en tiempo, en trivialidades. Y aquí sí, esto es algo muy importante, yo lo quiero tocar rápido, quizás en 30 segundos, porque es trivial. ¿Cuántos, todo este tema de las redes sociales y que no sé qué, que no sé cuánto, nos están quitando el tiempo para dedicarnos al Señor? Y no solo para dedicarnos al Señor, veámoslo en lo humano. Este tema de tecnología y de andar a la última y de andar con el último chambre y que allá salió la foto de no sé quién haciendo no sé qué, nos quita el tiempo para ser hasta buenos trabajadores. Y por eso tenemos estorbos en el trabajo. Por eso nos someten ahí a que usted se va a ir a las 8 de la noche. ¿Y por qué? Si todo el día he trabajado, todo el día es una media hora quizás, y las 7:30 horas después, antes, pasó. Y yo le digo, hermano, yo no soy doctor, pero si fuera doctor, yo a eso le pusiera un nombre. Y le pusiera el síndrome del embrión. ¿Usted ya ha visto los embriones? Del humano y de los animales, ¿cómo son? Le voy a explicar cómo son, me voy a poner de perfil, así. Bueno, el embrión cuando se está formando, además de que es feo, tiene todos somos feos, o sea, es decir, el embrión no es algo que
Cuando yo vi a mi hijo siendo un embrión, yo dije, ay, tiene mis ojos. ¿Cómo iba yo a determinar eso? Si solo se veían 2 puntos. Y ni sabía qué iba a hacer, pues. Entonces el embrión, si usted se fija, la forma del embrión es como curva. Y es así, todo así. Ahora bien, estamos sentados. Estamos conversando con nuestro amigo. Hermano, se ve chistoso, pero muchas veces es mejor tener un teléfono de $8 y que no nos quite el tiempo, hermano. Esa es la verdad. Porque, ¿qué es lo que pasa? El hombre avanza, la tecnología avanza, pero no todo el ser humano es inteligente para darle buen uso a las cosas. Amén. Muchas veces cualquiera podría decir, mira Carlos, estás loco. Si nos tenemos que modernizar, hoy la Biblia yo no la tengo que andar físicamente, si en el teléfono, etcétera, lo cual es válido. Antes se usaban rollos, no, imagínense, no hubiéramos mejorado eso, anduviéramos todos con el montón de rollo ahí y nos diera más pena decir que somos cristianos en la calle, porque todos lo supieran. Entonces, hoy ya tenemos libros, ya está más adecuado, pero bueno, el que quiere evolucionar y convertirse con ese síndrome, ahí está, la invitación está hecha. El siguiente punto es consagración. Y aquí sí, el que es consagrado no realiza trabajos ordinarios o profanos. Y aquí estoy hablando ya ministerialmente. El que es consagrado no realiza un trabajo ordinario o profano. Si usted se fija, y lo que le estuve comentando casi al principio de estos 12 príncipes, era que ellos tenían indicaciones. Y como fruto de que ellos cumplieron esas indicaciones, hubo bendición y en el tabernáculo se movía la presencia del Señor y el Señor los visitaba. Entonces, usted hermano, usted, aquí sí ya es específico, usted que es un hermano servidor, obedezca las indicaciones que le dan, por muy absurdas que sean, hermano. Mire, muchas veces nosotros jugamos a ser más inteligentes, nosotros jugamos a ser mejores que nuestras autoridades. Siempre un hijo resulta que es mejor que su papá, siempre un servidor resulta que es mejor que su líder, siempre resulta que un servidor interpreta mejor la palabra, siempre resulta que un servidor no está de acuerdo con alguna de las reglas de su reglamento en su ministerio. Ahora, ¿cuántos conocen el reglamento del ministerio que ejercen, del servicio que ejercen? No levante la mano. Pero hay una cuestión básica que se llama el gobierno de Dios. Es decir, y por muy absurda que a usted le parezca una regla o una disposición, mire, mejor obedézcala. Así usted no se va a quedar rezagado en todo esto que se llama el camino del Señor. Son pequeñas cosas, hermanos, que, bueno, le comento. Estuve creo que 2 años o 3 años sirviendo así en esos de los hermanitos que es camisa azul, celeste. Entonces, algunas veces me tocaba estar en el parqueo, algunas veces me tocaba limpiar las ventanas, y pero allá afuera en el parqueo uno los conoce, uno los aprende a conocer a todos ustedes, en especial a las hermanas. ¿A dónde me parqueo, hermano? Aquí, váyales. Y se van para allá arriba. Uno les dice, quédese en la esquina. Vaya, está bien, gracias, hermano. Para allá arriba, para allá, para allá. Hermana, ¿se puede hacer más? Se ha quedado un poco despegada. No, sí está bien, hermano. Ya vamos a salir de todas maneras. Las hermanitas tienen eso, que
tienen carácter y eso es bueno, pero hay que saberlo utilizar. Entonces, dicho sea de paso, ¿verdad? ¿Qué significa con todo esto? ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Porque muchas de las hermanas, algunas ya no están, unas siguen acá, pero algunas son o eran servidoras. Entonces imagínense allá afuera, encontrarse con un servidor con esa actitud. Entonces uno como se queda, bueno, y uno que es especial también, ¿verdad? Ah, pues mire, si dice, el problema es suyo. Pero bueno, dicho sea de paso. Otro punto, el que es santificado consagra a su familia. Éxodo 29, 21. 29, 21. Dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras, y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces aquí ya estamos hablando de un punto más personal, hermano. ¿A dónde quiere usted llevar a sus hijos? ¿Se los quiere entregar a Moloch? ¿O quiere que sus hijos sean verdaderamente herencia de Jehová? Y todo comienza con la cabeza. Y en nuestro tiempo, independientemente quién tenga esa función. Entonces, hay un hecho ahí de que es derramado el aceite de la unción. Entonces, este aceite lo que hace es santificar a una familia. Entonces, nosotros como familia somos familias santas, hermano. O sea, ¿qué tipo de familia somos? Y hablando de nuestro núcleo, ¿qué cosas son las que nosotros aportamos a nuestros hijos? ¿Qué queremos nosotros que lleguen a ser nuestros hijos? Pero va a depender de nosotros como padres en la búsqueda de Dios y de la revelación que Él nos dé. Y en ese nivel y en esa manera nuestros hijos van a llegar a ser verdaderos siervos e hijos de Dios. Porque mire, no solo basta con ver la experiencia de las personas, no solo basta con ver el resultado de algunas acciones de los hermanos, sean estas buenas o malas, sino que uno como padre, en su comunión con Dios, debe comenzar a tener los lineamientos adecuados para poder corregir o para poder guiar a un hijo. Yo le comentaba a mi esposa, bromeando, ¿verdad? Y ella respondiéndome bromeando también, pero casi que todo en serio. Yo le decía, el día que estábamos bromeando, ¿verdad? Que hablando de Matías, quiera pues comenzar a tener una relación de amistad con una niña. O sea, yo en primera, el que la va a conocer más es él. Y yo no tengo pues problema con eso. Pero sí me va a interesar conocer a sus padres, fíjese. ¿Por qué? Porque si yo en este estado, y por eso le hacía la pregunta al inicio, ¿dónde está usted ministerialmente y a dónde quiere estar más adelante? Porque el día de mañana que mi hijo o mi hija esté ante un fulano o una fulana, que esperemos en Dios que sea cristiano y de verdad, yo voy a querer conocer los valores de sus padres. Porque si conozco los valores de sus padres, entonces yo voy a saber que mi hijo o mi hija va a estar seguro. Es decir, por eso desde aquí a 20, 25 años, yo quisiera y anhelo tener una estatura, no física, ¿verdad? Ya no puedo, pero sí una estatura espiritual, pero sí una estatura espiritual. ¿Por qué? Porque ese padre de esa niña o de ese niño va a ser mi par. Y si yo estoy en ese nivel, ay, se lo va a comer el lobo. ¿Sí? Y si el padre de ese niño o de esa niña es
superior que yo me siento tranquilo y a la vez comprometido para poder llegar a ese nivel. Entonces son las cosas que nosotros, como le digo, estamos tan afanados, estamos tan pensando en otras cosas, que en esos pequeños detalles no nos fijamos. Es más, ni sabemos a dónde queremos llevar a nuestros hijos, simplemente que igual, así como nosotros vivimos con los afanes y con esto y que lo otro, y que somos esforzados y que sangre por todos lados. No, usted tiene que tener claro a dónde quiere llegar a usted y su familia. Amén. Bueno, este sí lo voy a tener que decir. El consagrado es selectivo con los hermanos, pero a la vez es inclusivo. Y aquí quiero hacer una pausa y quererlo explicar de la mejor forma porque no quiero que se malinterprete. El consagrado es selectivo con los hermanos. Fíjese que hay un pasaje, Isaías 55:9, dice, yo lo voy a leer rapidito, 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La versión NBD, creo que significa Nueva Biblia al Día, dice, y esta versión sí me gustó porque yo creo que es lo que todos debemos de buscar. Dice, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Entonces yo entiendo que eso es lo que quiere el Señor que alcancemos, un pensamiento elevado y una conducta elevada. Amén. O sea, no, y cuando yo mencionaba hace un momento el consagrado es selectivo con los hermanos, mire, muchos de nosotros a veces hemos interpretado muchas veces la palabra y a veces hemos malinterpretado también la profecía y aún hasta la administración, porque nosotros tenemos que ser sensibles para todo lo que se mueve en el verdadero culto al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces a usted quizás lo podrán juzgar de que usted, en lo humano, de que usted quizás ve de menos a la gente, o de que quizás usted, a saber qué se cree por su profesión, o por lo que usted es en el ministerio, así ve fuchis a los hermanos. Pero mire, hermano, usted debe tener cuidado y ser sabio, aún con las amistades dentro de una congregación. Aquí es una congregación, o sea, aquí en general no solo la Judá. ¿Por qué? Muchas veces cuando uno platica con los hermanos se da cuenta qué es lo que hay en el corazón de ellos. Se da cuenta qué es lo que ha aprendido a través de los años. Muchas veces a uno lo buscan, quizás para que les dé uno consejo. Y uno los escucha, ¿verdad? Ajá, hermano, o ajá, hermana, ¿qué quiere? Mire, fíjese que yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ajá. Bueno, mire, que el Señor le ayude primeramente, que el Señor le revele si eso es correcto. Y aquí es donde nosotros, que supuestamente somos maduros, tenemos que dar soluciones, ¿verdad? Y no solo enviar donde el pastor los problemas. Y a veces que le toca a uno decirle, mira hermano, o mira hermana, con todo esto que usted está exponiendo, ¿qué cree que va a pensar el pastor de usted? Porque eso es serio, hermano. Cuando usted llegue y le quiera pedir permiso al pastor para algo, piense en esto, ¿con qué pensamiento se va a quedar el pastor después de que usted le diga alguna sandez? Amén. Porque nosotros como siervos, los que nos consideramos siervos, los que anhelamos ser siervos, tenemos que ser ese filtro. Es decir, hacer reflexionar al hermano, mira hermano, tenga cuidado, mejor consúltele a Dios. Y cuando Dios le hable, acérquese al pastor y el pastor le va a decir si usted está en lo correcto o no. Pero muchas veces pecamos, ¿verdad? De indolentes. Es decir, pase y que lo haga pedazos el enemigo. No, hermano, usted tiene que ser sabio. Al consagrado se le asigna un ministerio y lo desarrolla y lo explota a su máxima expresión. ¿Qué tipo de ministerio se le ha asignado a usted, hermano? La palabra, el servicio, la alabanza.
¿Qué es lo que tiene usted asignado? Y usted está consciente de que ha explotado todo lo que usted puede dar en el servicio. Es decir, usted se considera una ayuda idónea en el servicio. Porque si no es así, porque si usted solo lo está haciendo porque es que cuando sirvo me va bien, no, está equivocadísimo, hermano. Usted tiene que tener una convicción y usted lo ve, hermano. Yo recuerdo en un retiro de servidores que el hermano, eso fue lo que más me gustó, que alguien que no es músico lo explicó. El hermano Mauricio hablaba de la orquesta, y los que estuvieron aquí se acuerdan, ¿verdad? Y que siempre hay uno que da un trompetazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros esa trompeta no aprendemos a escuchar a nuestro hermano, no aprendemos, no nos ubicamos en el tiempo de la música, no nos ubicamos tampoco en el ritmo, y sacamos el aire, el trompetazo que se nos ocurra. Y siempre, hasta para la música, hasta para eso hay un orden, hermanos, hasta para esas cosas, para ministrar, para cantar, hay un orden. Porque imagínense el Señor ministrándonos a todos por medio de la alabanza, y comienza el que toca el teclado o la guitarra o lo que sea, comienza a tocar fuerte y comienza a tocar cantando cuando no es el momento de hacer eso. Entonces, aún para el servicio, para hacer las cosas, nosotros tenemos que tener discernimiento y esa inteligencia en el servicio que solo Dios da. Amén. El consagrado sabe discernir el bien y el mal, ya lo tocamos hace un momento. El consagrado vuelve al sendero cuando alguna vez se ha desviado. Y aquí hay otra interrogante: ¿seremos nosotros realmente consagrados? Que si en algún momento de nuestra vida hemos preferido caminar sobre espinas y descalzos, ¿verdad? Porque así somos de inteligentes todos en el Señor. Estamos viendo que el Señor nos lleva por un sendero y nosotros queremos agarrar el camino corto, ¿verdad? Entonces, realmente el consagrado creo que siente una espina, lo piensa y dice, no me conviene, me regreso, Señor. Amén. Dice aquí, el tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios estaba consagrado. En nuestra vida se manifiesta la presencia del Señor. Estamos hablando que el Señor llegaba a un lugar santo. Y si nosotros, nuestro ser, nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo, que usted ya tiene todos esos versículos que ya le aburren, entonces hay que ver por qué muchas veces la presencia de Dios no llega a nuestras vidas. ¿Por qué las cosas no fluyen? Porque todo es aquella fricción, como dos metales oxidados, ¿verdad? Que ahí van, está caminando eso, cuando se le arruinan los frenos a uno. Que está la llanta, feo le hace eso. Entonces, ¿qué le dicen a uno en el taller? Mire, aquí hay que pasarle la lija, hay que hacer esto, hay que hacer esto, para que todo vuelva a la normalidad. Entonces, tenemos que examinarnos si la presencia del Señor está en nuestras vidas. Y notemos algo importante de todo esto: tanto el tabernáculo como los utensilios, todo fue consagrado. Es decir, aquí no hay una parte de nuestra vida que se va a quedar fuera, hermano. Es decir, aquí, no porque yo tenga el problema de mentira, a veces lo voy a dejar, y lo demás, donde no tengo problemas, ahí me voy a consagrar. Amén. No es así, hermano. Este evangelio es de ser esforzados, tanto en las cosas físicas, en todo lo que hacemos en el culto a Dios, como en las cosas espirituales. Obediencia. Vemos que los levitas hicieron conforme a las indicaciones. Esto implica trabajo y búsqueda de los mejores elementos para la ofrenda de dedicación al altar. Y aquí está la otra palabra clave. Nosotros nos dedicamos al Señor, porque cualquiera podría decir, ¿cómo vas a estar dedicado si tienes un trabajo, tienes que trabajar 8 horas? ¿Cómo vas a estar dedicado si tu vida no va a ser solo la iglesia? ¿Qué te va a generar la iglesia? Así es como piensa nuestra mente. Nuestra mente. Amén. Ese es el pensamiento que muchos tenemos. Y si nos dedicamos al 100% al Señor,
No, el Señor conoce mi corazón, conoce que ese es mi anhelo, pero ¿cuántos realmente tenemos ese fuego de ser dedicados al 100% al Señor? Porque sí, es válido, estamos en nuestros afanes, bueno, estamos en los afanes del trabajo, pero aún en ese afán, cuando tenemos problemas, no le cuesta nada decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, sácame adelante, Señor, yo no puedo. Y de verdad que no podemos, pues. Eh, Ninguno de los levitas siguió su propio camino, ninguno llevó una receta distinta, ninguno quiso sobresalir del otro, todos se acercaron con reverencia y respeto ante la presencia del Señor. Ahora bien, ¿cómo es nuestra conducta como cristianos? Este es el tercer punto, la conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? En tercera de Juan, de 5 al 12, hay 3 casos emblemáticos. Tercera de Juan, del 5 al 12, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. El versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y el versículo 11, amado, aquí le está hablando al siervo Demetrio, amado, no imites lo malo, sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos, 2 ejemplos buenos y un ejemplo bueno para no hacerlo. Amén. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto o de esos versículos, de ese pasaje? ¿Cómo es nuestra conducta? O sea, realmente nuestra conducta está alineada a la palabra del Señor. Porque no solo vale que pensemos que, Señor, hazme un instrumento de tu paz y úsame. No, no es solo eso, hermano. Porque si nosotros estamos anhelando eso y nuestra conducta es desagradable para nuestro hermano o nuestra conducta es desagradable para cualquier persona allá afuera, entonces estamos haciendo algo mal. Muchas veces no recibimos bendición porque no identificamos esos problemas. Una pregunta, hoy que hemos hablado un poco de tecnología también, ¿cuántos tienen internet en su casa? Todos, ¿verdad? Todos vivimos con eso ya. Ahora, ¿se ha fijado usted algunas veces que el internet no está tan rápido como siempre? Ahora, la mayoría aquí no somos tecnólogos ni no sabemos nada de todas esas locuras. Entonces no sabemos qué es lo que pasa. Sabemos que hay un problema, pero no sabemos cuál es la causa. Y pueden haber infinidad de causas. La primera, que el servicio que nos están dando se ha degradado o no sirve simplemente. La segunda, quizás alguien nos está robando internet. No robe internet. No lo haga. Porque usted no es ladrón y no necesita andarle mendigando a nadie esas cosas. Amén. Entonces, ¿cómo es nuestra conducta? Porque si nosotros nos estamos alimentando del consejo de Dios y no hay cambios en nuestras vidas, entonces ¿a qué le hemos cerrado la puerta al Señor? Porque nosotros somos vivos, ¿verdad? Al Señor sí le cerramos las puertas, pero queremos abrir las puertas de bendición a nosotros, pero no. El Señor es un Dios de orden y al principio lo vimos. La oración, vamos a ver número 7, 89, y con esto voy a terminar. Número 7, 89. Luego de que se había hecho todo este tema de consagrar el altar, de dedicar el altar al Señor, el versículo 89 se lo voy a parafrasear. Dice que luego que ocurrió todo esto, Moisés entraba, Moisés hablaba con el Señor y el Señor hablaba con él. Por eso yo le preguntaba en un momento de toda esta enseñanza, ¿el Señor realmente nos habla a nosotros?
O sea, tener esa confianza, tener esa certeza de que Dios y que el anhelo de nosotros es llegar a ser amigo de Dios, así como lo fue Abraham. ¿Cuántos tienen realmente ese anhelo? Yo creo que todos, con un corazón sincero lo digo, todos seguramente tenemos ese anhelo, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzar eso? ¿Simplemente nos estamos conformando o de verdad nos queremos levantar de esa silla de una forma figurativa y comenzar a accionar el poder de Dios y que su presencia esté en nosotros? Conclusión, hoy haga una autoevaluación y valore su nivel de servicio, su nivel de obediencia y su conducta. ¿Su vida le es agradable al Señor como para que Él lo considere su amigo, así como Abraham? Y este día, hoy, jueves 12 de noviembre de 2015, o el día que usted considere, haga una lista, y esto sí, de corazón se lo digo, da resultados. Haga una lista en un papel de aquellas cosas que según usted considera que han robado su servicio, que han robado a su obediencia y que han robado a su conducta. Escríbalas en un pequeño papel. Yo creo que como usted y yo somos casi perfectos, quizás van a ser unas 2 cosas, así que va a ser un pedacito de papel, una libreta. Pero mire, en lo secreto y sin que nadie lo sepa, escríbalas, deje que el Señor haga lo que tenga que hacer y entrégueselas al Señor. Y dile: Señor, esto soy, ayúdame a que yo tenga un servicio agradable, a que yo sea obediente y a que mi conducta sea leal ante tu presencia. Amén. Le damos gracias al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Señor, porque con misericordia, Señor, tú nos hablas, Padre. Señor, tú no humillas a nadie, Señor. Señor, y tú esperas que de nuestro corazón haya un reconcilio genuino contigo, Padre Santo. Señor, qué cosas han hecho que nuestro servicio a veces se realice con fricción, Señor, porque no hay unción en él, Padre Santo. Porque tú nos llamaste, Señor, a muchos para servir, esperando, Señor, de que muchos comprendiéramos tu propósito, Señor. Señor, pero muchos nos olvidamos, Padre. Nos olvidamos, Señor, porque en un momento nuestro emocionalismo, nuestro legalismo, muchas veces nuestro libertinaje, Señor, o el creer que hemos comprendido de manera adecuada tu palabra, nos han hecho, Señor, que nuestro servicio, en lugar de ser un deleite, sea una carga, Padre. Señor, y muchas veces esto nos ha llevado a cometer desobediencia delante de ti, Señor. Señor, porque comienzas a sacar a luz que en nuestra vida muchas veces hay rebeldía. Señor, comienzas a sacar a luz
que los utensilios, Señor, que te he presentado a ti, no son los adecuados, Señor. Porque muchas veces hemos pensado, Padre, que nuestro camino, Señor, es recto. Y muchas veces ese camino nos ha llevado a una muerte espiritual, Padre. Señor, que podamos ser llamados realmente a ser luz en este mundo, Padre. Señor, que no nos conformemos, Padre. Que no hagamos de esto, Señor, una religiosidad, Padre. Sino que veamos, Señor, que en ti, estar en ti, Señor, es un estilo de vida constante. Un estilo de vida que trae bendición. Un estilo de vida que trae renovación, Señor. Señor, no queremos ser como esos que comienzan bien, Señor, y a medio camino, Señor, se desvían, Padre. Señor, aunque sea un momento en tu presencia, Señor, pero que tú esta noche puedas ver nuestro corazón, Padre. Señor, que no importa lo que hagamos, Señor, no importa, Señor, lo que humanamente hagamos, Señor, si tú no estás con nosotros, eso es una cáscara que se la lleva el viento, Padre. Señor, queremos ser como esa vasija de plata y de oro que había en tu tabernáculo, Señor. Instrumentos útiles, instrumentos agradables. Sabemos que no será fácil, Señor, pero por eso estamos aquí, Padre, reconociendo nuestra condición y sabiendo, Señor, que tú serás propicio a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y tu consejo, porque siempre llegas a tiempo y siempre hablas con amor, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Enséñame tu camino, Señor.